Muy buen día para todos. Soy Miguel Ángel Monar Badiel y en este podcast vamos a hablar sobre tres áreas que son muy importantes al momento de hablar de educación. En nuestro ejercicio de la docencia es común encontrarnos con diferentes factores, contextos que tenemos que tener en cuenta en los procesos de formación y ajustar nuestra acción acorde con las condiciones que se presenten en el aula de clase, para lo cual abordaremos los temas de la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición en los estudiantes. Cuando hablamos de la enseñanza, se habla de un proceso de transmisión de conocimientos, valores, ideas e incluso de la cultura entre personas. Se refieren a esta como una práctica social o una relación entre aquel que desea enseñar y la otra parte que está dispuesta a aprender. Whitrock, en su libro titulado La investigación de la enseñanza, la primera edición del año 1989, se refiere a la enseñanza como una actividad que involucra a un conjunto de profesores y estudiantes en el ejercicio tanto del pensamiento como de la acción de todas las partes involucradas, viéndose el papel de cada actor como una parte fundamental de un proceso de indagación. Según los contenidos que se pretendan enseñar, así como las características del docente, el número de estudiantes, sus características, entre otros, es posible que haya una predilección hacia cierto tipo de metodologías o formas de enseñar que el educador considere pertinentes. En el transcurso del tiempo, se han presentado diferentes modelos que influencian la manera de educar, como lo puede ser el modelo tradicional de enseñanza, el conductismo, constructivismo, entre muchos otros más. Estos son sistemas que abordan la enseñanza y el aprendizaje de forma integral y adaptativa, algunos priorizando más el rol del docente, mientras que otros le dan un papel protagónico a los estudiantes como dueños de su propio proceso. Según los contextos socioculturales y políticos que se han ido presentando en cada país, han surgido autores que respalden o por el contrario, estén en contra de ciertas formas de enseñar. Uno de los exponentes más representativos es Paulo Freire, quien está a favor de la formación de seres pensantes, una construcción a través del diálogo, que incite a la reflexión del ser y que cada uno encuentre su rol en el mundo. Eso consiste en un proceso de liberación del ser humano que lo lleva a opinar, criticar desde el análisis, reafirmar su existencia mediante este tipo de acciones que le otorgan una identidad al individuo. Siguiendo esa postura, también se menciona una educación bancaria en donde al estudiante se le ve como un depósito de los conocimientos del profesor, como un actor pasivo. Se limita a su actuar y no se le contempla como alguien que tenga la capacidad de tener un papel más activo en la adquisición de saberes. Ese es un tipo de educación que se le puede considerar unidireccional y no explora el potencial del educando. No lo prepara para el desarrollo de habilidades para la vida, de habilidades que le puedan servir en la profesión que a futuro quieran desempeñar, simplificando la relación a un simple procedimiento de transmisión de contenidos que no tiene en cuenta la individualidad, siguiendo las ideas de Paiva en el año 2004. Por supuesto, cuando hablamos de enseñanza, también tenemos que hablar de su complemento indispensable, de la otra cara de la moneda, que se conoce como el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso a través del cual se adquieren, cambian o transforman habilidades, conductas o conocimientos como resultado de la experiencia o exposición. El estudio, la observación o la práctica son tres formas básicas en las cuales se aprende. Se puede hablar del aprendizaje como la manera en la que procesamos la información que percibimos por medio de nuestros cinco sentidos, y así como la enseñanza, este se ve condicionado por ciertos factores, como puede ser el clima o ambiente escolar. El ambiente escolar en sí es el espacio donde se construyen relaciones interpersonales entre estudiantes, docentes, otros actores que estén involucrados en este escenario con la visión de promover valores esenciales para la convivencia, de acuerdo con lo que establece Muñoz y colaboradores en el año 2014. Algunos ejemplos de el ambiente escolar pueden ser la relación que se tenga con el docente de la asignatura, la relación con los compañeros de clase,
el cómo me siento al estar rodeado de ellos y cómo esto puede generar una predisposición en caso de haber factores que afecten negativamente el aprendizaje. El docente, en el ejercicio de su profesión, no solo se encarga de impartir conocimientos o de elaborar y poner en práctica estrategias que faciliten la adquisición de estos, sino que también se encarga de observar la conducta que tengan sus estudiantes y de mediar las interacciones entre ellos con el objetivo de promover la inclusión, el respeto mutuo, evitar conductas discriminatorias que perjudiquen la formación. Un ambiente negativo sería entonces un ambiente en donde se presente una falta de interés por parte del estudiante, de motivación para realizar las actividades o tareas correspondientes, entre otros rasgos que en casos extremos podría incluso llevar al abandono escolar si no se interviene de manera apropiada. En el aula de clase se fomenta el trabajo individual y colaborativo como una medida para que los educandos se conozcan entre sí. Se propician interacciones positivas que lleguen a enriquecer las habilidades y conocimientos de los que ya disponen. Esto les ayuda a que ellos asuman responsabilidades compartidas, se incentiva un sentido de pertinencia y va desarrollando habilidades sociales que son indispensables en la vida cotidiana y en futuros entornos laborales. Otro factor que llega a condicionar los procesos de enseñanza y aprendizaje se refiere a los estilos de aprendizaje. Con el carácter individual del ser, es natural que hayan diferencias entre estudiantes, que unos aprendan a un ritmo más acelerado, otros que requieran de más acompañamiento, que van paso por paso, de forma gradual, sumado a que cada quien procesa la información de diferentes formas. Unos se guiarán más por lo visual, otros por lo auditivo, harán otros que son más analíticos, más pragmáticos u ordenados. Según el número de estudiantes que haya en el aula, pues el tiempo que se disponga para dar la clase o la idiosincrasia, sería más o menos difícil implementar estrategias para una enseñanza personalizada, que es lo que nos propone entonces Mendoza y colaboradores en el año 2022. Ya es con esto que hablamos del tercer elemento fundamental que se le conoce como la metacognición. La metacognición es la capacidad de reflexionar, de ser consciente de lo que pensamos. Es la conciencia sobre nuestra conciencia. No podemos hablar de la enseñanza ni del aprendizaje como elementos distantes. Lógicamente tienen muchos puntos en común, son interdependientes y estos se ven afectados por la capacidad que tenga el estudiante de gestionar su propio aprendizaje, que ellos puedan identificar sus afinidades, de qué forma aprenden o resuelven los problemas, qué pueden hacer para mejorar su comprensión del mundo y naturalmente de su rendimiento académico o desempeño. Hay actividades que son más mecánicas, que no dependen de algo más allá de la memorización, otras que requieran de un mayor nivel y una participación activa, la aplicación de la lógica, de los conocimientos previos y cómo pueden conectar con aquello que se desconoce para llegar a una solución plausible. El docente, entonces, tiene la responsabilidad de brindar espacios de indagación, trabajos que conduzcan al desarrollo del sentido de la autonomía, que los estudiantes puedan analizar lo que han aprendido, de qué manera lo hicieron, qué utilidad tiene el poseer tales conocimientos y contemplar otras situaciones en donde puedan utilizar aquello que aprendieron. Ya hablando desde una perspectiva algo más personal, en mi experiencia como profesor de inglés en bachillerato, los estudiantes con los que me he encontrado, digamos, al momento de trabajar en la adquisición de vocabulario, utilizamos flashcards, tarjetas que posean una representación gráfica de la palabra que se pretende aprender, como para generar una asociación entre lo escrito y lo visual y que ellos se vayan relacionando con ello, siendo esto un elemento hacia el cual tiene mayor inclinación hacia lo visual, lo cual les permite entender temas con mayor fluidez. Al momento de escoger una respuesta en una evaluación o realizar presentaciones en donde ellos estén hablando, yo soy insistente con que deben de racionalizarlo. El pensar en por qué creen que es la respuesta correcta, de qué pistas se sirven, si se guían por saberes previos, si están descartando otras respuestas y a qué conclusión llegan como para tomar tales decisiones. Al no estar acostumbrados a esas prácticas,
Es normal que al inicio les cueste hacer esa comprensión, pero mediante la exposición, la constancia, el que vayamos propiciando espacios donde ellos tomen las riendas de su conocimiento, es que paso por paso se va trabajando la autonomía, en el análisis, las inferencias, en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera y como promover la evaluación entre compañeros, entre pares. Es con el aprendizaje autónomo que, siguiendo las ideas de Mancuso en 2019, se otorga independencia, responsabilidad. Hay más motivación por el aprendizaje al no sentirse obligados. Permite que ellos mismos autorregulen su aprendizaje, definan metas, la manera en la que pretenden cumplirlas y que éste, al haber utilizado sus recursos, reflexione sobre su mismo proceso. La educación está sujeta a constantes cambios, procesos de transformación que se ven condicionados según la cultura, la historia, la sociedad que le rodee, el escenario político y las medidas que se implementen para restringir o modificar los procesos educativos, el acceso al contenido, el contexto desde el hogar de cada estudiante o la forma en la que eso puede ser positivo o por el contrario, el cómo esto puede perjudicar su formación. Es importante que en la construcción del diálogo se conozcan las características de cada individuo, cómo trabajan o cómo se comportan al operar como un grupo, qué estrategias pueden ser más efectivas de acuerdo con el objetivo que se desee lograr, invitarlos a que se conozcan a sí mismos, que realicen un autoanálisis para identificar sus fortalezas, sus áreas de mejora, las afinidades, aquellos estilos a los que de pronto no están acostumbrados para así diseñar una metodología personalizada que tenga en cuenta tanto lo individual como lo colectivo. Si realmente se perciben los procesos de enseñanza y aprendizaje como una relación, como un diálogo entre educador y educandos, es necesario estar abierto a la discusión, a la renovación, que todas las partes involucradas escuchen, lleguen a acuerdos, establezcan una relación colaborativa por el beneficio mutuo, que aquel que educa sea el que guía el proceso, no un simple transmisor de saberes, y que se fomente escenarios de autoexploración, que les brinde herramientas que los estudiantes tengan la libertad de utilizar de la forma que consideren oportuna para cumplir con la finalidad que se tenga propuesta. Quienes aprenden, siguiendo las indicaciones de su orientador, deben de hacer una introspección para que ellos sepan de sus aciertos y desaciertos, qué pueden hacer para mejorar y el cómo disponen de sus propios conocimientos para resolver problemas, para que puedan afrontar los desafíos que se les presenten tanto en la escuela como en la vida. Y es con esta conclusión que damos por finalizado este podcast. Muchas gracias por escuchar.